Mi hermano me pidió quedarme 2 semanas en la casa que heredé de mi madre. Ahora él y su esposa embarazada exigen que yo me vaya porque necesitan el espacio. Pero cuando descubrí que les mintió diciendo que la casa era suya, los desalojé legalmente y jamás olvidarán la lección. Tengo 38 años, trabajo como gerente de ventas en una empresa de tecnología, y necesito contar esta historia porque todavía hay gente en mi familia que piensa que soy un monstruo por lo que hice, pero la verdad es que aguanté mucho más de lo que cualquier persona razonable hubiera aguantado. Supongo que debería empezar por el principio, cuando mi mamá murió hace como 5 años y me dejó la casa familiar. Era una casa de 3 habitaciones en un barrio bastante bueno, nada lujoso, pero decente. Y ella específicamente me la dejó a mí en el testamento, no a mi medio hermano Connor. Y eso ya te dice algo sobre cómo ella veía las cosas. Connor siempre fue el tipo de persona que no puede mantener nada estable en su vida. Ya sabes, trabajos que duran 2 meses máximo, relaciones que explotan de la nada, siempre pidiendo dinero prestado que nunca devuelve. Tiene como 3 años menos que yo, o sea que ahora debe tener 35, y desde que éramos adolescentes fue así. Mi mamá lo ayudaba constantemente, le pagaba el alquiler cuando no podía, le compraba comida, y yo siempre le decía, mamá, lo estás haciendo peor al darle todo. Pero ella no me escuchaba porque era su bebé, o lo que sea. Cuando ella murió, Connor apareció en el funeral con una novia nueva que yo ni conocía, se quedó como 2 horas y luego desapareció por meses. No me ayudó con los trámites legales, no me ayudó a vaciar la casa de mamá, nada. Yo me ocupé de todo mientras trabajaba a tiempo completo y lidiaba con mi propio duelo. La cosa es que como 2 años después de que mamá murió, Connor me llama un martes a las 11 de la noche, literal, y me dice que lo acaban de desalojar de su apartamento porque no pagó la renta en 3 meses. Estaba viviendo con esa novia que vi en el funeral, pero aparentemente ella lo echó también porque, cito textualmente, no puedo seguir manteniendo a un vago. Yo estaba cansado. Acababa de llegar de un viaje de trabajo y Connor estaba ahí en el teléfono básicamente rogando, diciendo que solo necesitaba un lugar por 2 semanas, máximo un mes, hasta que consiguiera un trabajo nuevo y pudiera pagar un departamento. Y yo, como un idiota, pensé, bueno, es mi hermano. Mamá hubiera querido que lo ayudara. La casa tiene 3 habitaciones y yo solo uso una. Así que le dije, está bien, pero solo temporalmente. Connor llegó al día siguiente con 2 maletas y muchas promesas. Iba a buscar trabajo inmediatamente, iba a ayudar con los gastos de la casa, iba a ser responsable esta vez. Todo el discurso que yo ya había escuchado 1000 veces antes, pero que quería creer que era verdad. Las primeras 2 semanas fueron ok, supongo. Él dormía en el cuarto de invitados, cocinaba de vez en cuando, y parecía que realmente estaba enviando currículums. Pero luego empezó a traer a su nueva novia, Stephanie, y ahí fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Stephanie tenía como 28 años, trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa, y desde el primer día que la conocí, tuve esta sensación de que algo no cuadraba con ella. Era súper dulce cuando Connor estaba cerca, pero cuando él no estaba me miraba como si yo fuera una molestia en mi propia casa. Al principio venía solo los fines de semana, luego empezó a quedarse entre semana, y antes de que me diera cuenta, básicamente vivía ahí también. Usaba mi lavadora, mi secadora, cocinaba en mi cocina y dejaba los platos sucios por días, se duchaba por 40 minutos usando toda el agua caliente. Y Connor no decía nada, solo se reía como si fuera adorable. Pasaron como 4 meses, y Connor seguía sin trabajo fijo. Había tenido 2 trabajos en ese tiempo, uno en un almacén que duró 3 semanas porque, según él, el jefe era un imbécil, y otro en servicio al cliente que dejó porque los horarios no le convenían. Yo le pregunté varias veces cuándo pensaba mudarse, y siempre tenía una excusa nueva, que estaba esperando que le pagaran de un trabajo freelance, que tenía una entrevista súper prometedora la próxima semana, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Y yo, como un completo idiota, seguía diciendo bueno, un poco más entonces. Entonces Stephanie quedó embarazada. Me enteré porque un día llegué del trabajo y los dos estaban en la sala con una botella de champán barato, celebrando. Y Connor me dice, hermano, vas a ser tío, como si esto fuera una noticia increíble, y no una señal más de que mi hermano no tenía idea de cómo manejar su vida. Stephanie estaba súper emocionada, ya hablando de nombres y de cómo iban a decorar el cuarto del bebé.
Y yo solo pensaba, ¿el cuarto del bebé? ¿En mi casa? Pero no dije nada en ese momento porque no quería ser el malo que arruina la celebración del embarazo. Lo que pasó después fue que de repente empezaron a actuar como si la casa fuera de ellos. Stephanie movió muebles sin preguntarme. Empezó a comprar cosas para decorar. Literal llegó un día con cortinas nuevas para la sala y las colgó sin decirme nada. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo, «Ay, solo estoy haciendo que este lugar se sienta más como un hogar», con esta vocecita dulce que me ponía la piel de gallina. Y Connor solo estaba ahí sonriendo como si todo fuera perfecto. Decidieron casarse cuando Stephanie tenía como 3 meses de embarazo. Fue una boda chiquita en el juzgado, yo fui porque bueno, es mi hermano, y después hicieron una cena en la casa, en mi casa, e invitaron a un montón de amigos de ellos que yo ni conocía. Stephanie estaba diciéndole a todo el mundo que estaban tan agradecidos de tener una casa tan linda para empezar su vida juntos. Y yo me quedé ahí pensando, espera, ¿qué? Pero de nuevo, no dije nada porque todos estaban felices, y yo no quería parecer el hermano amargado que no puede alegrarse por ellos. Después de la boda, Stephanie oficialmente se mudó. No me preguntó. Simplemente empezó a traer más y más cosas hasta que el cuarto de invitados estaba completamente lleno de su ropa, sus zapatos, sus productos de maquillaje que costaban más que mi factura de electricidad mensual. El tercer dormitorio, el que había sido el cuarto de costura de mi mamá y que yo básicamente usaba como oficina, de repente se convirtió en el cuarto del bebé. Stephanie compró una cuna, un cambiador, pintó las paredes de amarillo sin preguntarme, y cuando le dije, «Oye, necesitamos hablar sobre esto», me miró como si yo fuera un lunático, y me dijo, «Pero es que vamos a tener un bebé. ¿Dónde más vamos a poner sus cosas?» Las cosas se pusieron cada vez peor. Stephanie dejó su trabajo cuando tenía como 5 meses de embarazo, porque estaba muy cansada. Entonces ahora no solo Connor no trabajaba, sino que ella tampoco. Y yo estaba pagando absolutamente todo. La luz, el agua, el internet, la comida, todo. Intenté hablar con Connor varias veces. Le dije, «Hermano, esto no puede seguir así. Necesitas encontrar trabajo. Necesitan su propio lugar». Pero él siempre se ponía a la defensiva diciendo que estaba haciendo lo mejor que podía, que era difícil con un bebé en camino, que solo necesitaba un poco más de tiempo hasta que el bebé naciera y Stephanie pudiera volver a trabajar. Entonces llegó el día que básicamente cambió todo. Yo había salido a hacer compras. Volví como 2 horas después, y cuando entré Stephanie estaba en la sala con 2 de sus amigas y una taza de té, riéndose y pasándola bien. Me vio entrar y de repente su cara cambió. Se puso toda seria, y me dice con este tono súper frío, «Necesitamos hablar». Sus amigas se quedaron ahí, como si fueran sus testigos, o algo así, y Stephanie me suelta esta bomba de que Connor y ella habían estado hablando y habían decidido que yo necesitaba mudarme porque ellos necesitaban la casa para su familia. Me quedé ahí parado con las bolsas del supermercado en las manos, literal sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Le dije, «Perdón, ¿qué dijiste?» Y ella repitió, más lenta esta vez como si yo fuera tonto, que necesitaban el espacio para ellos y para el bebé, que ya no era apropiado que yo viviera ahí, que Connor era muy amable al dejarme quedarme tanto tiempo, pero que ahora necesitaban privacidad como familia, y yo solo la miraba pensando, ¿esta mujer está loca? ¿Realmente acaba de decir que Connor es amable al dejarme quedarme en mi casa? Le pregunté dónde estaba Connor, y resulta que había salido. Conveniente, ¿no? Entonces le dije a Stephanie, muy calmado aunque por dentro estaba hirviendo, que esta era mi casa, que yo la heredé de mi madre, que mi nombre estaba en la escritura, y que si alguien se iba a ir, no iba a ser yo. Su cara fue increíble. Tipo pasó de ser toda mandona a estar completamente confundida en 2 segundos. Me dijo que eso era imposible, que Connor le había dicho que la casa era de él, que su mamá se la había dejado a él en el testamento. Sus amigas estaban ahí, calladas pero obviamente escuchando todo. Y yo saqué mi teléfono, y le mostré una foto de la escritura de la casa, con mi nombre bien clarito. No he visto a alguien cambiar de color tan rápido. Stephanie se puso roja, luego como pálida, y empezó a tartamudear diciendo que debía ser un error, que Connor no le mentiría sobre algo así, pero yo vi en sus ojos que ella sabía que yo estaba diciendo la verdad. Sus amigas se fueron rápido después de eso, supongo que no querían estar en medio del drama, y Stephanie se encerró en el cuarto. Cuando Connor llegó como 2 horas después, pude escucharlos gritando,
Ella le gritaba que le había mentido, que la había hecho quedar como una idiota, que cómo se atrevía a decirle que la casa era suya. Él trataba de calmarla, diciendo que técnicamente la casa era de familia, entonces medio que era suya también, pero ella no estaba comprando esa excusa. Stephanie se fue a la casa de su mamá esa noche, dejó a Connor ahí conmigo, y no. Hablamos en tipo 2 días. Finalmente lo confronté y le pregunté por qué le había mentido a su esposa sobre ser dueño de la casa, y él me dio esta explicación súper larga sobre cómo sabía que Stephanie no se iba a mudar a una casa que no fuera de ellos, que necesitaba que ella se sintiera segura, que iba a decirle la verdad eventualmente, pero que nunca encontró el momento correcto. Le dije que tenía que irse, que esto había ido demasiado lejos, que yo había sido más que generoso pero que se acabó. Y aquí viene la parte que todavía me hace enojar cuando pienso en ella. Connor me dijo que no se iba a ir, así, sin más. Me explicó, con esta sonrisita que me dieron ganas de borrarle de la cara, que había estado viviendo ahí por más de 6 meses, que técnicamente eso lo hacía un inquilino, y que yo no podía echarlo así nomás sin seguir el proceso legal de desalojo. Me quedé mirándolo como si le hubieran salido dos cabezas. Mi propio hermano, el que yo había ayudado cuando no tenía dónde ir, me estaba amenazando con sus supuestos derechos de inquilino. Le pregunté si estaba hablando en serio, y él solo se encogió de hombros y dijo que él no había hecho las leyes, que si yo quería que se fuera iba a tener que desalojarlo formalmente. Fui directo con un abogado al día siguiente. El abogado me explicó que Connor técnicamente tenía razón, que como había vivido ahí por más de 6 meses, sin un contrato que dijera lo contrario, tenía ciertos derechos, y que yo iba a tener que hacer un desalojo formal. Me costó como $1,000 en honorarios legales preparar todos los papeles, y fue el dinero más satisfactorio que he gastado en mi vida. Le di a Connor el aviso oficial de desalojo, 2 semanas para desocupar la propiedad, y la cara que puso cuando le entregué los papeles fue hermosa. Creo que realmente pensó que yo no lo iba a hacer, que iba a ceder como siempre. Stephanie volvió como 3 días después del aviso de desalojo. Supongo que Connor la convenció, o ella se sintió mal, o yo qué sé, pero cuando vio los papeles legales se volvió a enojar con él. Empacaron sus cosas en silencio. Bueno, en relativo silencio, porque Stephanie le recordaba a Connor cada 5 minutos que esto era su culpa, que por sus mentiras ahora iban a tener que vivir con su mamá, que cómo iban a tener un bebé sin su propio espacio. Parte de mí se sentía mal. No voy a mentir, especialmente pensando en el bebé que venía en camino. Pero otra parte de mí, la parte más grande, estaba harta y aliviada de que finalmente se iban a ir. Se mudaron el día antes de que se cumplieran las 2 semanas. Connor vino a dejar las llaves y ni siquiera me miró a los ojos. No me pidió disculpas. No me dio las gracias por los casi 8 meses que vivió gratis en mi casa, nada. Solo dejó las llaves en la mesa de la cocina y se fue. Limpié la casa durante una semana completa después de que se fueron. Tenían todo tan sucio y desordenado que no podía creer que había estado viviendo así. El cuarto del bebé, que Stephanie había decorado, lo convertí de nuevo en oficina. Pinté sobre el amarillo con un gris neutro bien bonito, y honestamente se sintió catártico. No supe nada de Connor por casi un año completo. Cero contacto. Nada. Entonces un día de la nada, recibo un mensaje de texto con fotos de un bebé. Era su hija. Había nacido como 4 meses atrás y él no me había dicho nada. En el mensaje decía que la niña se llamaba algo así como Emma o Emily, no recuerdo exactamente, y que quería que yo la conociera, que era mi sobrina después de todo. Yo solo respondí felicidades y ya, no seguí la conversación. Como 2 semanas después me enteré por mi tía, la única persona de la familia con la que todavía hablo regularmente, que Stephanie había pedido el divorcio. Aparentemente Connor no había podido mantener ningún trabajo. Después de que se fueron de mi casa, estaban viviendo con la Cresorte, mamá de Stephanie, y ella finalmente se hartó y lo dejó. La niña se quedó con Stephanie, obviamente. Entonces Connor empezó a intentar reconectarse conmigo. Mensajes de texto cada semana, llamadas que yo no contestaba, hasta se apareció un día en mi trabajo, pero yo le dije a seguridad que no lo dejaran subir. Finalmente me mandó un mensaje largo, de esos de como 15 párrafos, explicando que había tocado fondo, que se había dado cuenta de sus errores, que quería ser una mejor persona, bla bla bla. Y al final del mensaje, casi como si fuera algo casual, mencionó que necesitaba un lugar donde quedarse otra vez, que solo sería por un tiempo muy corto esta vez,
que había aprendido la lección. Me reí. Literal me reí en voz alta cuando leí eso. ¿Este tipo realmente pensaba que yo iba a caer en lo mismo otra vez? Lo bloqueé en todo. Teléfono, redes sociales, email, absolutamente todo. Le dije a mi tía que si Connor preguntaba por mí, le dijera que no estaba interesado en tener contacto con él. Algunos familiares me llamaron diciendo que estaba siendo muy duro, que Connor estaba pasando por un momento difícil, que la familia debe apoyarse, todo ese discurso que ya me sabía de memoria. Les expliqué todo lo que había pasado, cómo me había usado, cómo me había amenazado con el desalojo, cómo nunca me pidió disculpas ni me dio las gracias, y algunos lo entendieron, pero otros siguieron pensando que yo era el malo de la historia, por no ayudar a mi hermano, cuando estaba en una mala situación. Han pasado como 2 años desde que lo bloqueé, y no he vuelto a saber nada de él directamente. Mi tía me cuenta cosas de vez en cuando, que Connor sigue sin poder mantener un trabajo, que apenas ve a su hija, que está viviendo con un amigo o con otro familiar, no estoy seguro. Y honestamente, ya no me importa. Sé que suena frío, y probablemente lo es, pero yo di todo lo que podía dar, y él solo tomó y tomó, sin nunca dar nada de vuelta. La gente me sigue preguntando si algún día voy a perdonarlo, o voy a dejar que vuelva a mi vida. Y mi respuesta siempre es la misma, que no hay nada que perdonar porque él nunca ha reconocido que hizo algo mal, y que las puertas de mi casa y de mi vida están cerradas para él para siempre. Todavía vivo en la casa de mi mamá, la casa que ella específicamente me dejó a mí, porque sabía exactamente cómo era Connor y sabía que yo iba a cuidar de ella. A veces me siento en el porche con un café y pienso en todo lo que pasó, en cómo permití que las cosas llegaran tan lejos, en cómo mi propia generosidad casi me costó mi hogar. Aprendí la lección de la manera más difícil, supongo, que la sangre no te da derecho a aprovecharte de alguien, y que está bien poner límites incluso con familia. No me arrepiento de haberlo echado, ni un poco. Y si pudiera volver atrás, la única cosa que cambiaría sería decirle que no desde el principio, cuando me pidió mudarse. Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Uno aprende.